Muy bien, sean bienvenidos pues a un nuevo video y hoy presento un libro escrito en 1947, uno de esos libros que como dice George Orwell en 1984, son de esos libros que nos dicen lo que ya sabemos pero aún así tienen un gran impacto en nosotros. Traigo un libro que está recubierto de muerte, de dolor, de horrores, de verdaderamente oscurantismo tal cual en su máxima expresión. Y es que es un libro histórico, porque se basa en una época dolorosa en la historia de toda la humanidad, que es la peste negra, una de las enfermedades más terribles que nos ha sucedido. Y es imposible, bueno, antes presento el libro, perdón, el libro es La peste de Albert Camus. Albert Camus es uno de los grandes críticos, escritores en la literatura, evidentemente. Y a lo que voy es, cuando uno lee La peste es imposible no recordar la pandemia que tuvimos en 2020 sobre el COVID-19, donde varias cosas se asemejan, donde verdaderamente cuando tú lees La peste te das cuenta que las cosas ya han pasado, no es la primera vez que le pasa a la humanidad, y así como fue con la peste negra, fue COVID, pues también fueron más enfermedades, más viejas tal vez, más actuales, pero siempre la humanidad ha tenido este tipo de pandemias y obviamente ha tenido mucho, mucho dolor en cuanto a muertes, en cuanto a sufrimiento. Y Albert Camus así lo plasma. Albert Camus lo plasma en un libro verdaderamente lúgubre, porque cuando lo estás leyendo, y con eso voy a concluir inclusive, cuando tú estás leyendo este libro verdaderamente la pasas mal. O sea, por un lado es el deleite de que está muy bien escrito, de obviamente de los personajes, de Tarrou, de Cotard, del padre Panelus, del doctor Ryux, que vamos a hablar más de ellos últimos dos ahorita, entrando más al análisis profundo. Eh, pero sí, por un lado es la novela, porque no deja de ser una novela, obviamente con estos tintes, algunos con ciencia, no con ciencia ficción, pero obviamente con los tintes novelescos, donde tiene que haber amor, donde tiene que haber desilusión, donde tiene que haber toda esta trama que engendra una novela. Obviamente, si no se trataría de, por ejemplo, La Ruta de las Sedas, que ahí no es una novela, simplemente es un texto histórico, que en otro video vamos a hablar sobre Ruta de las Sedas, que no la categorizaría como novela, sino nuevamente como un texto histórico tal cual. Aquí, igual que La Maldición de Hierro, me parece, si mal recuerdo, otro libro histórico que se basa por ahí en la historia inglesa y tal, son textos basados en la historia, pero obviamente con toques novelescos, como lo vamos a ver. Para lo que voy es, por un lado es estar disfrutando la novela en sí, la esencia de la novela, pero por otro lado es pensar en esta época verdaderamente oscura, porque así es. O sea, no nos podemos cansar de ver documentales, de ver incluso películas, en este caso libros, y verdaderamente decir, es que realmente fue tal cual como sacado una historia de ficción, donde todo es muerte, donde todo es horror, donde no hay esperanza. Y realmente tú lo lees y no hay esperanza. Cuando lees que matan a los cuerpos, que los incineran, que los entierran, que si ya te contagiaste, pues ya no hay cura, ya estás muerto, es verdaderamente duro. Por ejemplo, tenemos al protagonista, me parece que es, que es Tarrú, que realmente Tarrú es un viajero que queda en esta ciudad y realmente tiene la oportunidad de salir más adelante en la historia y dice, no, yo me voy a quedar porque voy a organizar a los voluntarios. Es esta parte humana de decir, me quedo en el tema del caos. O sea, puedo ser feliz ir con mi pareja al exterior, pero me quedo en esta parte del caos para ayudar. Lamentablemente después se termina muriendo, pero bueno, ese es otro tema secundario. Pero bueno, vamos al análisis. No es tan largo realmente, nada más es muy general. Porque realmente el análisis está en lo que fue la peste, pero varios, o sea, ya entendemos qué fue y cómo se sucedió la peste. Bueno, en este caso me parece que ante una historia de esta estirpe donde reina el horror, siempre se tienen diferentes personalidades. Vamos a tener, por ejemplo, siempre hay una personalidad que donde hay caos, ve alegría, donde ve pobreza, ve riqueza, donde ve horror, ve felicidad, y es el hecho de Cotard. Cotard es un criminal. Cotard es un criminal, incluso al inicio se iba a suicidar porque pues lo iban a arrestar y pues vida de un criminal. Y llega la peste y se termina librando. Y gracias a la peste él termina viviendo y termina haciendo sus negocios y tal. Entonces, claro, en esta parte Camus nos dice, claro, el ser humano, siempre hay un lado del ser humano que en cualquier actividad horrorosa como el tema de una enfermedad que mata a miles, siempre ve la forma de hacer el mal. Incluso Camus lo describe que la ignorancia es la que te lleva al mal.
aquí entramos en un debate. Yo personalmente soy de los que pienso que el mal es inherente al ser humano. El ser humano es malo. Obviamente uno no nace siendo malo, pero se hace malo en base a su entorno, por naturaleza. ¿Ok? Por este lado, Camus dice, la ignorancia es la que te lleva al mal. La ignorancia no sabes lo que te lleva a ser mal. Y llego, porque esta justificación, obviamente, parte a partir, por ejemplo, del padre Panelux. El padre Panelux es el sacerdote de la ciudad, obviamente representa la religión, representa la fe. ¿Y por qué dice que la ignorancia lleva al mal? Porque muchas veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas sin saber cosas, nos lleva a hacer perdón por sonar muy repetitivo, nos lleva a hacer acciones malas. Y en este caso, el sacerdote, ¿cuál va a ser la acción mala que lo va a hacer por ignorancia? Bueno, el padre Panelux, cuando justamente empieza toda esta parte de la pandemia, pues está en la iglesia, va a dar el sermón, ¿no? Donde le dice a todos los demás, pues es que esta enfermedad es castigo divino. Entonces, claro, es castigo divino y nos toca callarnos y nos toca seguir adelante, pero hay que seguir saliendo, tal. Entonces, claro, en esta parte del padre Panelux de verdaderamente tener la ignorancia, de no saber la enfermedad, de no saber, por ejemplo, qué tan contagiosa es, qué tan mortal es, pues le dice a la gente, sigan con su vida, este es un castigo divino y le tocará a quien se ha portado mal, le tocará a quien Dios decida que le toque. Pero claro, pasa el tiempo y esta ignorancia de decirle a la gente, no pasa nada, es divino castigo, los que se portaron bien están a salvo, pues obviamente lleva a cometer el mal de que obviamente el índice de contagios, el índice de muerte va a elevarse. Y el padre Panelux es uno de estos que tiene una evolución de personaje fantástica en todos los sentidos, porque como digo, en la primera parte de la novela, cuando realmente, como primeramente se empieza a descubrir términos de enfermedad, tal que por cierto, los altos poderes del gobierno encubren la enfermedad porque dicen, no, yo no quiero pánico, es más, las cifras, si son 100 contagiados hay que bajarlas y hay que decir que son 20, esta es una enfermedad temporal, no va a pasar nada, y obviamente nuevamente, ante esta ignorancia del gobierno se termina haciendo el mal. Entonces, ahí está una parte del mal de Camus, que es la ignorancia, otros dicen que el hombre es malo por naturaleza, pero es un tema realmente a debatir, que lo podemos incluso traer a un video completo, ¿no? Entonces, cuando el padre Panelux, en esta parte de los inicios de la enfermedad, justamente como previamente dije, la enfermedad es un castigo divino. Pero cuando esta enfermedad ya empieza a apoderarse de la ciudad, cuando realmente todos están contagiados, cuando todos están muriendo, cuando los niños están muriendo, es cuando el padre Panelux agarra y dice, señores, aquí no hay de otra que ser o 100% creyentes o no creemos en esto, cada quien está en su decisión, yo no voy a castigar a nadie, cada quien crea lo que sea necesario. Entonces, claro, es un punto donde la religión se rompe, donde la religión no sabe explicar esto a ciencia cierta en términos de la teología, en términos de por qué Dios nos manda esto. No lo sé explicar al 100%, entonces lo dejo en manos de decisión de los ciudadanos. Y por ejemplo, pasamos al doctor Ryux. Doctor Ryux es el héroe sin capa, o sea, es el médico que se encarga madrugadas. Él lo dice, ya estoy muy cansado, pero tengo que seguir, ¿no? O sea, se mete a curar gente, a tratarlos, a intentar salvarlos, gente que ya muere, tal. Y es un ateo, y realmente hay muchos diálogos con el padre Panius verdaderamente interesantes, el que más rescato yo. Es cuando el sacerdote Panerus le dice al doctor Ryux, pero doctor Ryux, ¿por qué usted no es creyente? Dios, y ya sabemos, ¿no? Toda esta parte teológica de intentar llevar a uno a los brazos de Dios. Y el doctor Ryux, cuando está viendo verdaderamente un niño morirse, y está en un cuarto con muchos niños muriéndose, insisto, la narrativa es verdaderamente cruda, o sea, no hay ningún tipo de censura, es verdaderamente cruda, se ve como se muestra y se lee cómo se queman los cuerpos de los niños, cómo sufren, cómo tienen gritos de alaridos de dolor. Es terrible, insisto, cuando uno está leyendo este libro, en el buen entendido de la palabra, uno lo pasa mal, ¿no? Pero sabiendo que es arte. Bien, entonces, cuando está viendo todos los niños sufriendo, el doctor Reeves le dice, no, padre, no, padre, es que yo me niego a creer y adorar en algo, en la creación divina que hace que los niños sufran. Yo no puedo creer en algo así. Yo no puedo, lo detesto. Porque el sufrimiento de los niños es algo completamente terrible. Entonces, el Dr. Riggs, insisto, es esta parte de la rebelión. Esta parte del simbolismo de rebelión que se revela no solo contra la teología, que es completamente secundario. No, se revela en contra de la enfermedad. Es decir,
Yo soy aquel que tiene que ser el mediador entre salvar a la gente y entre la muerte. Y no importa si yo muero, es mi trabajo, soy doctor, tengo que seguir ahí. Entonces, este libro nos enseña muchas cosas. Nuevamente, por ejemplo, vamos con el tema de la teología. Un momento de la historia donde la religión no pudo explicar la enfermedad y se fueron a divagar sobre temas extraños de castigo divino, de profecías, etcétera. O sea, hay muchas anécdotas donde intentan salvar la religión. Y yo lo digo siendo católico, pero este es uno donde la religión quiebra. Y en otro video vamos a hablar, por ejemplo, del Gran Inquisidor de Fyodor Dostoyevsky, donde se critica verdaderamente a la religión, porque verdaderamente Dostoyevsky dice, si tú alabas una cruz al Dios, no estás alabando al Dios, estás alabando al diablo. Pero bueno, eso es para otro video. Entonces, Albert Camus hace una crítica a la teología, hace en temas de crítica, ¿no? Que hace de crítica, hace teología a esta parte del mal por ignorancia y más aterrizado hace una recolección en una novela escrita de, insisto, un momento realmente terrible para el término de la humanidad. Y ya para cerrar este video, porque no quiero que sea tan largo, porque insisto, realmente el análisis es más sobre los personajes que sobre el contexto, porque insisto, el contexto de la peste negra ya todos nos lo sabemos a capa y espada. Ya al final del libro, cuando ya la enfermedad empieza a terminarse y empieza a haber luz, esperanza, incluso así lo dice, entonces los primeros rayos del sol alumbraban, iluminaban, perfumaban delicadamente a la ciudad para un nuevo amanecer, para un nuevo mañana donde la enfermedad ya no existía. Obviamente es un final alentador, o sea, cuando tú lees eso de que los rayos del sol perfuman a la ciudad para un nuevo amanecer, para un nuevo mañana, es más, tú lo celebras. O sea, tú que no estás viviendo una situación, tú lo celebras porque una vez que tú te metes en el libro, como insisto, lo pasas mal. O sea, realmente lo pasas muy mal porque no hay esperanza, no hay fe, no hay Dios, no hay salvación. Incluso los médicos les cuesta. O sea, no está como por ejemplo en el COVID donde están las vacunas. No, no. Es verdaderamente terrible. O sea, yo creo que es una de las... porque podemos leer artículos, películas tal, pero La peste de Albert Camus, combinada con esta parte novelesca, es una de las grandes redacciones que te hacen realmente situarte en esa época histórica, presenciarlo en carne propia, sufrirlo, hacerse parte de, disfrutarlo, porque termina siendo, insisto, una parte de arte, pero pasarla mal. Pasarla mal. No estoy diciendo que no lo lean, porque obviamente hay que leer este tipo de literatura, porque es necesario para, obviamente para empatizar tal, pero cuando un libro te hace pasar bien, te hace pasarla mal, te hace enamorarte, te hace sentir extraño, es porque el libro cumple. Es porque el libro está tan bien escrito como, por ejemplo, Kafka, que ya lo hablamos, que te hace sentir en la piel de una cucaracha. Que, por ejemplo, con Edgar Allan Poe te hace sentir este ambiente lúgubre. Que en el tema de Orwell te hace sentir en una sociedad realmente terrible, donde te sientes vigilado. En el tema de Fausto te hace sentir enamorado, pero con la sed de poder, con la sed de conocimiento. Eso es lo que hace un verdaderamente libro, el que te ponga en situación de. Y Albert Camus lo hace a la perfección. Entonces, cuando la enfermedad ya se está terminando, cuando la enfermedad llega a su fin y todo, incluso hay gritos de alegría, todos salen a festejar tal, Albert Camus, si mal no recuerdo es el doctor Rieux quien lo dice, pero para términos prácticos digo que es Camus, hace una cita realmente fantástica y tenebrosa a la vez, y lo cito tal cual, y dice, él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las valijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierta a sus ratas y las manda a morir en una ciudad feliz. Es un cierre de libro verdaderamente fantástico y lúgubre y tenebroso y todo lo que le podemos adjuntar, porque es cierto, esa no fue la última pandemia, y eso nos demuestra esta parte. Me regreso 2020, COVID, 2019, donde parecía que el mundo atravesaba paz, todo, ecuanimidad, todo. Y de un despertar a la mañana fue de que hay una enfermedad por allá en Asia, eh,
hay un poco de alertas, incluso parecía que algunos gobiernos también, como en la peste, lo encubrían, y nuevamente en un despertar se convirtió en una pandemia, en un despertar había muertes, en un despertar había tragedia, en un despertar todos estamos encerrados, y en un despertar estamos viendo una pandemia tal cual durante varios años. Y claro, esto nos pregunta, ahorita que no hay pandemia, ¿verdaderamente estamos listos? ¿Verdaderamente el ser humano ha aprendido de sus errores? Verdaderamente, si mañana existiera otra de estas enfermedades mortales, el ser humano, la humanidad estaría dispuesto a combatirla, estaría dispuesta a solventarla. Es complicado, porque la historia nos dice lo contrario. Y así como son enfermedades, podemos pasar a guerra, lo podemos pasar a diversos temas muy escalabrosos. Nada, vamos a la calificación. Yo sí lo recomiendo, evidentemente, con 5 estrellas de 5 estrellas. Nuevamente un libro bastante... Uno de esos libros, vamos a la frase y culmino para conectar estas ideas. La frase es de un profesor que ya lo he citado varias veces, que es de Juan José Tagle Briceño, y es: la tragedia es la forma en cómo aceptamos la muerte, y la comedia la forma en cómo aceptamos la vida. ¿Y por qué digo esto? En temas de novela, y así lo dice también Picasso, como una frase secundaria, Picasso dice, es que el arte es la forma en que el ser humano embeleza el terror, la humillación, la tristeza, el dolor. Y aquí Camus agarra una situación crítica de la humanidad, que es la peste negra, y la convierte en arte. Nuevamente, la tragedia es la forma en cómo aceptamos la muerte. Y por ejemplo, Shakespeare, en el tema de Una noche de verano, o por ejemplo, otra comedia, Las alegres comadres de Windsor, por ejemplo, igual citando a Shakespeare, la comedia es la forma en cómo aceptamos la vida. Entonces, es esta dualidad. La novela te puede permitir ir a la comedia aceptando la vida, o agarrar un momento lúgubre del ser humano, de la humanidad, convertirlo en dolor y hacerlo arte, y así se acepta la muerte. Como por ejemplo Charles Baudelaire con Las Flores del Mal, que agarra todo su dolor, que agarra todos los temas eh, punzantes en esa época, como el dolor, como el lesbianismo, como todo el ámbito sexual, y lo convierte en un cúmulo de poesías que son Las Flores del Mal, El Spleen de París y Los Fuegos Artificiales, si mal no recuerdo. Igual luego vamos a traer el video más completo de Charles Baudelaire, y lo transforma en arte. Eso es arte, transformar un momento lúgubre a un momento de disfrute, donde nosotros en 2025 podamos leer La Pesta Negra, podemos disfrutar este libro del Camus, pero siempre poniendo una vista en el pasado y sintiéndonos mal y pasándola mal. Eso es arte, y eso es un gran libro. Pues nada, me despido. Y después de un tiempo de sin hacer videos muy frecuentes, vamos a intentar entrar en una frecuencia con mayor tasa de incidencia de videos, pero insisto, me despido, les recomiendo a Albert Camus, y les dejo la pregunta de si la humanidad verdaderamente está lista para soportar otro tipo de esta enfermedad. Y nada,